Nunca había escuchado al Señor decir algo tan increíble. Mi estimadísima gente de YouTube, gracias por estar con nosotros en una emisión más. Hoy vamos a estar hablando de Doctrina y Convenios 124 al 125. Vamos a hablar de dos lecciones o vamos a abordar dos principios muy interesantes para mí que me fueron muy cautivadores esta semana y espero que para ti también lo sean. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, hay dos anuncios importantes. El primero es que ya tenemos los ganadores para los premios de este aniversario. Así que los voy a mencionar justo ahora, para las 4 categorías en las que estuvimos teniendo, ¿vale? Entonces, y no voy a hacer la ruleta ni nada de eso, lo hice yo y no lo grabé porque era más tiempo de edición y no tengo mucho tiempo ahora, así que ya le hice yo la ruleta, aquí salieron los nombres al azar de los comentarios que ustedes pusieron y aquí vienen los ganadores. Entonces, por la parte de la corbata de telar, la ganadora es Tania Tuz. Por la parte del vestido, la ganadora es Nena Ríos. Por la parte del libro de Brad Wilcox, el ganador es Ángel Daniel Salvador Torres. Y por la parte de Lucky Misud en Perú, la ganadora, me parece, es Jailin Vidal Bravo. Ahora estás viendo en pantalla, abajo de los nombres de los ganadores que ya mencioné, hay otros nombres y estos nombres son las personas, si las personas que ganaron originalmente antes del 10 de noviembre no se han contactado con nosotros, nosotros tendremos que dar el regalo a la segunda persona que sale en esta lista. También, en dado caso de que la persona realmente hubo un error y tal vez no está en los límites geográficos donde habíamos acordado el regalo, entonces tendremos que pasar a regalarlo a la segunda persona. Entonces ustedes están viendo, en cuanto a la corbata es Armando Mijangos, el vestido es Yubicela Cruz, el libro es Miri Rosales y Lucky Misud es Fanny Rosé. Entonces, ya lo saben, ahí los ganadores principales, Tania. Aquí están, ya los estás viendo tú. Entonces, nada, muchísimas felicidades a las personas. Muchas gracias por participar. Creo que varios disfrutamos muchísimo del disco de jazz y me agrada mucho leer los comentarios de las personas que han tenido pues algunas experiencias espirituales con el disco, pero también las personas que pues están apoyando en esta parte del concurso. Y pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Digo felicidades porque ya pues este es el cierre del festejo de aniversario de 2 años del canal. Es emocionante, es revitalizante, no sé, es varias experiencias, varias sensaciones al mismo tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos en este proceso y en este viaje. Así que bueno, las personas ganadoras ya saben, pueden contactarse conmigo a través de contacto@eldensmission.com o pueden escribirnos al WhatsApp, y no, luego me equivoco cuando lo digo, es más 52 55 60 17 17 95. Repito, más 52 55 60 17 17 95. Me escriben, me dicen, hey, yo soy el ganador, hacemos una pequeña dinámica para comprobar que sean las personas que ganaron y después de eso, pues nada, sería prepararse para recibir su premio y checar cualquier cosa, ¿vale? Muchísimas felicidades a los ganadores y muchísimas gracias por acompañarnos este año y pues nada, felicidades a todos, muchas gracias. Bien, el otro anuncio que tenemos que mencionar aquí es que este domingo 31 de octubre, en punto de las 7 p.m. va a haber una transmisión especial que estuve trabajando con Central del Libro de Mormón para hacer, en específico con Pepe. Ya ven que nos gusta luego hacer cosas juntos, entonces estuvimos trabajando en un programa que vamos a de hecho presentar. Es un programa que incluye paneles de diálogo, incluye testimonios, incluye música. La verdad está padre, hemos trabajado por ya varias semanas en él y este programa va a ser sobre historia familiar. De hecho se llama el programa Vuelve tu Corazón. Va a ser una transmisión aproximadamente de 35-40 minutos el domingo en punto de las 7 p.m. Para quien se ubique, es solo 1 hora antes de la transmisión que hace Pepe. Entonces, y se va a hacer a través de Central del Libro de Mormón. Aquí no, entonces están más que invitados y esperemos lo disfruten. Este domingo en punto de las 7 p.m. Para quien no lo pueda ver en transmitido en vivo, pues ahí se quedará y podrán verlo. Y pues ya, nada más. Muy bien. Una vez mencionado todo esto, queremos pasar un poquillo ya a lo que tiene que ver con el día de hoy y la lección y todo eso. Hoy tal vez sea un capítulo corto y quién sabe, ya no sé si quiero decir esto porque siempre sale largo cuando digo que es corto, pero fíjense que les voy a contar que yo andaba muy feliz acabando de estudiar Santos, acabando de leer a Bushman y estaba muy feliz yo haciendo mis cosas, acabando de subrayar y hacer todo en cuanto a Doctrina y Convenios 24-25. Y dije, perfecto, pues ya me estudié todo lo que es Santos y todo lo que es Bushman hasta marzo de 1840. Ya estudié las revelaciones, creo que ya estamos listos.
Y entonces no sé por qué se me ocurrió volver a ver el encabezado de la sección 124, y entonces me doy cuenta que dice marzo de 1841. Y dije, espérate, yo estudié hasta 1840, marzo de 1840, y en ese momento me di cuenta que me había equivocado y que me quedé sin leer todo un año entero de historia de la iglesia, en el cual estaba desinformado acerca de lo que pasaba. Y como estos días, como tú sabrás, me enfermé hace unos días, ya estoy bien. Pero como verás, sigo súper retrasado con las entregas de los videos porque esa semana pues fue muy difícil trabajar, me retrasé con todo y seguimos sufriendo los estragos de ello. Entonces pues dije, no me voy a poner al corriente, lo siento, tendrá que salir con mi hueco de información que no sé qué pasó en el año 1840 en la iglesia, así que pues ni modo, tendremos que hacerlo así, pero entonces dije, pues vamos a hacerlo un poquito diferente, no, de hecho ni hice un guión, lo he hecho como algunas veces ahora, pero más sencillo, solo hice algunos apuntes de algunas cosas que quería hablar. Y finalmente lo que es el programa, porque creo que es bueno refrescar en nuestra memoria lo que tal vez para mí significa el programa, y para mí el programa es compartirles de las cosas que he aprendido en mi estudio personal a la hora de avanzar en estas secciones de Ven, Sígueme. Entonces a veces hay más datos históricos, a veces hay más cosas de las escrituras, a veces hay discursos, a veces depende de qué haya estudiado yo, depende de qué me haya apasionado, qué haya sentido, órale, quiero aprender más de eso, y estoy aquí compartiendo eso, ¿no? Entonces, la idea de hoy era hacerlo más como una charla que como un guión preparado, porque justo ni me había dado el tiempo de realmente hacer un guión por lo atareado y retrasado que ya iba con esto. Pero en fin, espero que lo disfrutes independientemente de cómo venga. Bien, quiero que empecemos un poquito retomando algunas cosas de la vez pasada. Quiero mencionar que la vez pasada que hablamos justamente de la guerra mormona, se me olvidaron mencionar algunos datos que sí me gustaría mencionar. Y más que nada porque es un poquito como dándole justicia a José Smith, que creo que es importante que hagamos en este canal. Entonces, el primer punto, que habíamos hablado justo de algunas decisiones que tal vez no fueron tan prudentes, tal vez sí, cada quien tendrá su opinión, pero sí me gustaría hablar de ciertos puntos al respecto. Hay evidencia, no sé, por lo menos no tan abundante, acerca del papel de liderazgo de José Smith en muchas de las decisiones que se tomaron durante la guerra. Y por ejemplo, una de las evidencias tiene que ver con que ya había hablado yo, que José Smith parecía que estaba un poquito más en el fondo durante esos años. Sidney Rigdon era el que tomaba más como el liderazgo en la iglesia, incluso en ese tiempo. Y también, bueno, la primera presidencia, por ejemplo, nunca, aunque iban a los conflictos, y en muchos de los conflictos y esto de la guerra mormona, ellos estaban involucrados e iban, realmente nunca ellos llevaban armas, ellos jamás tomaban armas, o sea, eran como iban, ahora sí que como para hacer acto de presencia, yo no sé, pero nunca portaban armas. De hecho, Hyrum Smith llega a decir que José Smith nunca portaba armas porque él, por haber tenido la operación que ya sabes que tuvo, creo que a los 5 años, que él no estaba, que no lo veían como un varón sano, como para enviar a la guerra, ¿sabes? Lo veían más como esta área de, ¿sabes? Que hay personas que están exentas de cumplir como deber varonil por algunas condiciones físicas, y como que José Smith entraba en esa categoría, dice Hyrum Smith, por eso nunca portaba armas él mismo, ¿no? Otra cosa importante, ya habíamos hablado de que en cuestión de las cosas de quemar casas, creo que Phelps era nuestra fuente tal vez más fuerte al respecto, porque Phelps es el que dice que escuchó a William, no es cierto, a Lyman White y a José Smith hablar de quemar casas al día siguiente. Pero fíjate que es interesante que en otro documento Phelps también menciona que al parecer Lyman White estaba insistiéndole mucho a José, y José Smith no quería hacer lo de las casas, pero Lyman White le insiste tanto que José al final accede a regañadientes, ¿sabes? O sea, Phelps nos deja como esta visión también de que sí hubo una conversación sobre quemar casas en Davis, pero que parece ser que White era como el que estaba insistiéndole a José hasta que José Smith finalmente cedió a regañadientes. Otra cosa interesante es que José Smith también deja escrito que en realidad él no tenía la responsabilidad de todos estos tipos de imprudencias, que en realidad era, no me acuerdo, Abarth, el líder de los danitas, y también George Hinckley, que habíamos hablado, el general de la vez pasada, y José Smith va a mencionar que ellos dos, que más bien las palabras que ocupa son: yo me opuse a ellos, pero ellos me amenazaron
si no los dejaba en paz para hacer lo que querían, ¿no? Porque yo estaba en contra de estas cosas imprudentes que estaban haciendo. Entonces, fíjate, aquí está como la respuesta de José Smith, que de hecho se me olvidó. Sí, o sea, sí, no es cierto. Esta la aprendí esta semana. Sí, esto lo aprendí esta semana leyendo Bushman. Y entonces José Smith deja eso escrito, ¿sabes? No. A ver, fueron ellos que estaban como muy insistentes y querían hacer esto. Yo les dije no, pero ellos dijeron, pues, bueno, o me amenazaron, si no los dejaba en paz. Entonces, sabes, cada quien tiene su versión, porque justamente la vez pasada las citas que ocupábamos tenían que ver más con Hinckley, tal vez diciendo, oye, yo te dije, José, que no. Corrill, que también se salió bueno, no sé si Hinckley se salió de la iglesia, pero Corrill, que se sale de la iglesia después, también diciendo como, le dijimos a José Smith, no lo hagas, vamos a irnos tranquilos, y él no quiso, y José Smith va a decir lo contrario. Yo les dije a ellos, vámonos tranquilos, y ellos no quisieron. Entonces, sabes, al final, ¿a quién le crees? Pues quién sabe. Lo que tenemos es que cada quien dijo su parte, cada quien tiene su propia versión de la historia, y pues cada quien también sabrá si creer a uno o al otro, o también permanecer neutro, como en algún conflicto cuando tus hijos se pelean y dices, ¿sabes qué? No sé quién empezó, no me interesa, ya calmados todos, ¿no? Pero bueno, entonces, la última cosa que quería aclarar al respecto es acerca de lo que José Smith pudo haber sabido o no del acuerdo en cuanto a tal vez que los miembros no debíamos de salirnos hacia otros condados. Solo quiero aclarar en este aspecto que no hay evidencia de que los miembros sabían, ni menos José Smith. Ahí tal vez justamente pudo haber sido que José Smith no estaba enterado, o que tal vez los líderes que estaban en la negociación de ese acuerdo no entendieron, o tal vez también, y sabes que no tenemos evidencia para decir que José Smith sabía o que no sabía, simplemente no hay evidencia hacia ningún lado, ¿sabes? Si tuviéramos evidencia, por ejemplo, de John Murdoch y de John Corrill, que fueron los encargados de gestionar ese acuerdo, si tuviéramos algo de ellos escribiéndose diciendo, hey, vamos a guardar esto en secreto, pues diríamos, bueno, es culpa de ellos, o bueno, es responsabilidad de ellos, porque no nos dijeron que no teníamos que salirnos del condado. Pero por otro lado, tampoco hay una evidencia de que José Smith haya dicho, hey, vamos a ignorar este acuerdo. No sabemos si José Smith sabía o no sabemos si los miembros estaban bien enterados o no sabemos realmente. Entonces solo quería acabar de aclarar eso para dar un poco de balance a todas las cosas que algunos datos se me olvidaron, otros los aprendí esta semana, así que pues ya está. Muy bien. Retomando ahora la cuestión histórica, nos habíamos quedado en que José Smith estaba en la cárcel, en que escribió estas cartas, en las lecciones que aprendimos de esa carta que escribió, o que escribieron los líderes, y estas porciones inspiradas también. A mí me gustaría retomar desde ahí y saber que los santos son expulsados hacia Illinois. Por ahí un súper ejemplar de valor y de determinación de parte de Emma, porque justamente muchas de las cartas y los documentos que tenemos los conservamos porque José Smith conservaba mucho, pero cuando se mudaron de Missouri a Illinois, ¿quién hizo toda la mudanza? José Smith no estaba con ella, ¿cierto? Entonces Emma era la que llevaba los registros, golpeando sus rodillas y sus piernas cuando iba caminando, cruzando por ríos o lagos congelados con sus niños cargando y los documentos golpeándole en las piernas, ¿sabes? Así es como lo describe Bushman, y se me hace bastante digno de reconocimiento en este espacio, porque creo que definitivamente tenemos mucho que agradecer a Emma en ese aspecto. ¿Sabes? Creo que tal vez, ¿para qué guardo las cartas que José Smith le escribió a Oliver Cowdery ahorita? A ver, están amenazándonos de muerte, tengo que llevarme a los niños, estoy sola. Ven, ¿a quién le importan esas cartas? O sea, Emma pudo haber dicho eso. ¿Qué tengo yo que andar cargando documentos si de por sí tengo que andar cargando nuestras cosas, lo necesario tal vez para sobrevivir, ver que los niños vayan bien? Pero definitivamente creo que le debemos un sentimiento de gratitud y de honor a Emma por haber tomado ese esfuerzo extra para que nosotros hoy pudiéramos saber más sobre el pasado de los santos, para que la historia se preservara y para que pudiéramos conocerlos mejor. Así que, pues muchas gracias a Emma. Los santos entonces se van de Missouri, se mudan hacia Illinois, en lo que José Smith y otros líderes están en la cárcel. José Smith insiste, fíjate que Santos menciona que Brigham Young quería insistir en lo de la misión a Inglaterra, que recuerdan que habíamos leído sobre el mandamiento que les había dado de ir a Inglaterra, etc. Santos dice que Brigham Young insiste en eso. Sin embargo, Bushman dice que José Smith es el que les da la instrucción de seguir adelante con eso. La verdad no me detuve a checar los documentos a fondo por falta de tiempo, pero pues es probable que las dos hayan sido, que José Smith le haya dicho a Brigham Young, y entonces Brigham Young le dijo a los 12, y entonces pues los 12 eran los que estaban insistiendo en eso. Y entonces lo que pasa es que los 12, no sé si recuerdas, pero tenían el mandamiento de de reunirse el día que se pusiera la piedra angular, un tal, no me acuerdo qué día era, creo que de abril, y entonces es lo que hacen, se van, bueno, para esto era el terreno del templo de Missouri en Far West, pero para este punto los santos ya estaban expulsados, ¿sabes? Estamos en abril del
1839. Desde noviembre se nos dio la orden de ya salir del año anterior, ¿no? Y entonces lo que pasa es que ellos se infiltran en Far West y esto es arriesgado porque ya los santos, pues la orden de exterminio seguía vigente, ya habíamos sido expulsados, ¿no? del espacio, pero Brigham Young y los apóstoles y algunos miembros más se van, pues sí, ¿sabes? Así como Nefi entre las calles de Jerusalén, así como a ver que no me vean. Y finalmente van y de hecho celebran esta reunión o esta ceremonia de piedra angular del templo y eso lo hacen muy muy de mañana, de tal manera que acaban toda la ceremonia y están partiendo y el sol apenas va saliendo. Entonces lo hacen muy de mañana. Y en este mismo momento, José Smith es cuando escapa. Y aquí es un punto interesante o importante porque bueno, vamos a ver repercusiones después, pero lo que pasa aquí que sabemos es que pues finalmente ellos estaban pidiendo un traslado para tener un juicio más justo probablemente. Recuerda que, a ver, José Smith estaba en la cárcel no pagando algo, no estaba José Smith en la cárcel acusado, bueno, acusado sí, pero no sentenciado, ¿sabes? No era un preso sentenciado, era un preso esperando a que lo juzgaran. Y no sé, tal vez sí has tenido la trágica experiencia de tener un familiar o alguien que se puede pasar meses y meses en la cárcel y no porque ya haya sido juzgado, sino solo porque está esperando a ver a qué hora llega el juicio, ¿sabes? Y es terrible eso. Pero en esa situación estaba José Smith, 5 meses en la cárcel esperando a que lo atiendan, básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, tratan de salir de varias maneras, por vías legales, fugándose por varias maneras. Llega el punto en que los oficiales que los están trasladando, Bushman menciona que José Smith se llevaba muy bien con ellos. De hecho, se ponen a jugar estas como luchitas en una ocasión con los guardias. De ahí los guardias le adquieren bastante respeto a José Smith porque es un hombre bastante fuerte y capaz. Pero bueno, entonces en esos traslados resulta que los prisioneros compran whisky y se los regalan a los guardias. Y en la noche, de acuerdo al registro de Hyrum Smith, en la noche el guardia o el guardia encargado les dice: hey, me voy a poner a beber y hoy ustedes deciden qué hacer con sus vidas, ¿no? Y entonces, bueno, por lo menos en la perspectiva que Hyrum deja en sus escritos era más como, pues yo me voy a hacer de la vista gorda, ustedes pues escápense. O sea, digo, no les voy a decir que se escapen, pero ya les estoy diciendo que me voy a poner borracho y a ver ustedes qué hacen. Entonces esa es como la perspectiva que deja Hyrum. Sin embargo, sabes, vamos a verlo cómo evoluciona a nivel público, porque a nivel público, pues bueno, era alguien que estaba esperando sentencia y de repente ya no está, ¿sabes? O sea, podría percibirse como alguien que se fugó de la cárcel, ¿no? Que es justo la percepción que tendrán algunos adelante de José Smith, como alguien que pues ya era prófugo, ¿no? Pero bueno, entonces ellos escapan. Se me hizo bastante aventurero cómo lo describe Bushman, porque en el tiempo que están cruzando obviamente no usan caminos concurridos, se van como ladeando o dando vuelta o por lo menos no sobre los caminos más circulados, y también se van con nombres falsos a través de los momentos que van haciendo paradas. Entonces, ¿sabes? Iban realmente como, se me hizo emocionante, ¿sabes? Como en una película de esas que vemos luego, pero bueno, así se van ellos, obviamente, pues también tanto por la ley, supongo, pero también por los enemigos que tenían, ¿no? Que sí estaban determinados a tal vez a dañar su integridad o sus vidas. Entonces, bueno, finalmente llegan a Missouri. Ya estamos en otra etapa. Finalmente llegan a Illinois. Y cuando finalmente llegan a Illinois, había personas ya cuestionándose si era buena idea que los santos se reunieran otra vez o no, ¿sabes? Porque mucho causaba el conflicto en que éramos muchos, entonces el miedo político a perder el control político o por lo menos a perder la democracia, pues la gente le temía eso porque nos movíamos en grandes cantidades, ¿sabes? Entonces muchos líderes estaban diciendo: oye, tal vez no deberíamos juntarnos todos juntos, cada quien vivir en sus lados como lo hacemos ahorita, ¿no? Pero no lo sé. Y José Smith cuando llega es básicamente: no, vamos a juntarnos todos y va a ser nuestro nuevo sitio de recogimiento. Entonces Commerce, me parece que se llama la ciudad, que es la que más tarde se va a llamar Nauvoo, se vuelve el lugar central, ¿no? Y entonces están ahí asentándose. Fíjate que hay una historia interesante porque resulta que hay un hombre llamado Isaac Gallant o Gallant, no sé cómo se pronuncia, pero es muy interesante. Bushman lo menciona como alguien que se muestra amistoso a la iglesia para vender terrenos, pero Bushman dice: pero la verdad sus intenciones no son claras y no sabemos si se bautizó por creencia o por conveniencia. Y me pareció bastante denso eso que Bushman menciona, pero fíjate que
resulta que Bushman menciona que él es una persona que nos va a vender tierras, ¿no? O sea, él va a ser alguien muy generoso con nosotros en el sentido de que nos va a decir, ¿saben qué? Les vendo todas estas hectáreas, pero no solo se las vendo a un precio justo, sino que les dejo que me lo paguen en 20 años. Claro, tenía sus intereses, pero ¿sabes? ¿Qué persona te deja comprarle una casa? No teniendo que ir a pedirle al banco, sino directamente con la persona, ¿sabes? Entonces la persona te dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a poner, creo que era 8% el interés que les dio, no me acuerdo, y dice, ¿sabes qué? Páguenmela 20 años, y lo cual fue muy bueno para nosotros, porque, ¿sabes? Veníamos, a ver, apenas unos años antes había quebrado Kirtland en el 38, en el 37, en el 38 se dio la guerra mormona y entonces andábamos quebrados porque nos volvieron a sacar y otra vez perdemos tierras, perdemos casas, perdemos todo y estamos entrando a un nuevo lugar otra vez después de 2 años consecutivos de pérdidas económicas. Y entonces cuando llega alguien y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, te voy a vender mis tierras y tú veme pagando poco a poco mes tras mes y a 20 años. Entonces fue una super oportunidad porque podíamos tener un buen de tierra y, ¿sabes? Sin tener que desfalcarnos económicamente de golpe. Entonces era padre porque podíamos ir sembrando y haciendo cosas y conforme las granjas fueran industriosas y produjeran ganancias, pues podíamos ir pagando todo lo demás. Entonces fue una buena oportunidad. Sin embargo, aquí el rollo, y es por eso que se me hizo raro que Bushman dijera que no sabía si lo hacía de buena fe o de interés, porque resulta que Bushman hace un análisis en el que dice, es probable que esa persona no tuviera realmente la potestad de las tierras que nos estaba vendiendo, porque esa parte del estado, que me parece que ya era en Iowa lo que nos estaba vendiendo, ya ni me acuerdo, pero esas partes lo que explica es que sí, realmente el gobierno jamás organizó esa parte de la tierra formalmente hasta varios años después. Creo que es hasta los 50 y ahorita estamos en el 39, 40, entonces todavía van a pasar bastantes años hasta que no lo hagan. Creo que entonces era hasta el 70, ya ni me acuerdo. Pero entonces, ¿sabes? Es como oh, qué interesante, ya no sé si eres mi amigo o me estás viendo la cara, pero bueno, lo bueno es que pudimos cultivar las tierras y que pudimos sobrevivir. Otra cosa importante que llega a pasar en este punto es la epidemia de malaria. La gente empieza a enfermarse bastante. No estoy seguro, creo que es un poquito después, ya me estoy avanzando un poquito en la historia, pero la verdad no tengo muy claras las fechas también porque no lo pude como contextualizar todo muy claramente en un guión. Pero lo que sí pasa también es que llega esta epidemia de malaria. Había bastantes mosquitos. El lugar donde nos quedamos era una tierra bastante pantanosa, ¿no? Pero había un río, entonces era muy bueno para los accesos. Bueno, un río, no sé si es río, ¿no? Sí, entonces tenía bastantes accesos por barco y entonces era muy bueno a nivel comercial, pero también era un pantano, entonces sabes, ganar, perder, todo tenía pros y contras este lugar. Y entonces hay bastantes enfermedades. La malaria, ¿no? Se da con fuerza. Y lo que pasa, ahí tenemos el registro de Wilford Woodruff de cómo José Smith, aún estando enfermo también, iba y ayudaba a la gente y veía las maneras de ayudarle, ¿no? En casa, pero también con la autoridad de Dios va y da varias bendiciones del sacerdocio y varias personas son de esas personas que, de acuerdo al registro de Woodruff, van a sanarse en ese mismo día o instantáneamente, ¿sabes? Entonces, si tú viste la película de José Smith, el profeta de la restauración, esta parte sale en la película, en la que ¿sabes? Todos están enfermos y José Smith llega y le da una bendición y la persona pues, se levanta, ¿no? Y sí, hubo casos, de acuerdo al registro de Woodruff, en los que fue así. Sin embargo, no todos los casos fueron así. Hubo personas que no sé si tal vez no recibieron una bendición, pero también hubo personas que recibiendo bendición y cuidados simplemente pues les tocó. Dentro de esas personas estaba Edward Partridge, el obispo de la iglesia, el papá de José Smith, y con el tiempo otras personas también. Pero por lo menos donde vamos en la historia, esas son las vidas que se empieza a cobrar la malaria, ¿no? Lo cual nuevamente deja a los santos en ciertas posiciones de complicación, ¿no? Por ejemplo, la familia Partridge, ¿no? Ahora, ¿quién va a trabajar para sostener? Y, ¿sabes? Se vuelven más complicaciones. Si veníamos de complicaciones económicas y, bueno, ya tenemos tierras y vamos a poder sembrar y vamos a poderlas pagar en 20 años, pero de repente se mueren varios varones, dices, híjole, por lo menos el varón de la casa o el papá de la casa, dices, híjole, ¿ahora cómo procede esto? ¿Sabes? Pero bueno, nuevamente algunos conflictos. Pero bueno, viendo el punto en el que José Smith llega a Illinois, lo que pasa es que vuelve a abrirse, por así decirlo, una escuela de los profetas. José Smith empieza a capacitar a los 12 apóstoles, les da bastantes instrucciones. De hecho, dentro de esas instrucciones es la parte donde les enseña cómo reconocer o diferenciar cuando se les aparezca un ángel, que sea un ángel de Dios o no. José Smith les da la instrucción de que cuando se aparezca un ángel, le extiendan la mano. Esto viene en el libro de José Smith, que luego cito, pero ahorita ya no lo voy a leer literal. Pero José
José Smith dice, le extiendes la mano. Si el ángel te da la mano y tú sientes la mano, es de Dios. Pero aquel que no venga de Dios te va a dar la mano y no sentirás nada. Y entonces Bushman, que nunca lo había pensado así, pero lo que Bushman explica, y me gusta mucho, es que claro, porque un ángel tendría que ver con un ser resucitado en este aspecto, entonces tendría un cuerpo físico y por eso podría sentirlo. Y en cambio, un ángel que viniera no de Dios, pues no tiene un cuerpo de carne y huesos, entonces no lo sentirías. ¿Tiene sentido? Ese es el análisis que da Bushman de esa enseñanza de José Smith. Yo cuando lo leí la primera vez no lo entendía así, solo dije, ok, si lo siento es un ángel de Dios, si no lo siento no es un ángel de Dios y ya está. Pero Bushman hace ese análisis que me hace bastante interesante. Bien. Entonces José Smith le da instrucciones a los 12, varias instrucciones, esta es solo una de las varias que le dio, porque me parece que fueron 3 meses los que José Smith estuvo instruyéndolos y preparándolos para que salieran justamente a la misión de Inglaterra, ¿vale? Ok, y entonces ya el año 1839 va a acabar con José Smith diciendo, acuérdense que en Doctrina y Convenios 123 José Smith les había dicho a los santos, ¿saben qué? Compilen los abusos, compilen las historias y vamos a hablar, vamos a que la gente los conozca y que se haga justicia. Entonces lo que José Smith hace es que rumbo a finales de 1839 José Smith viaja a Washington para hablar directamente con el presidente, cuyo nombre no me acuerdo, pero se apellida Van Buren, pero hay una historia interesante que me gustaría contarles que cuenta Bushman, es que cuando José Smith está en el viaje, están varios en el viaje, resulta que en cierto momento, parece que era como de estas carrozas que vas por dentro, ¿no? Los pasajeros y había alguien que los conducía y parece que no iban solos los caballeros en el viaje, es decir, los líderes de la iglesia compartían el carruaje con otras personas que iban por el mismo rumbo. Algo así parece porque lo que Bushman comenta es que en cierto momento el conductor del carruaje que se sienta afuera y enfrente, ¿sabes? Se baja a tomar algo, no me acuerdo, y el chiste es que algo pasa con los caballos y se asustan y empiezan a correr. Y entonces dentro de esta carroza hay una mujer con un bebé y la mujer, pensando que, ¿sabes? La carreta se va a voltear y va a ser horrible, la mujer está a punto de aventar a su hijo por la ventana y José Smith le dice, no, espérate, no lo avientes, y José Smith sale del carruaje o de la carroza, sí, ¿cómo decírtelo? Pues sí, era un lugar cerrado. Entonces abre y en pleno movimiento José Smith abre y se hace paso hasta el asiento del conductor donde finalmente frena a los caballos. Entonces, bueno, yo lo marqué ahí en el libro de Bushman, le puse José Smith, el héroe, porque pues salvó al niño y a la familia y a las personas que iban ahí. Ya después la gente dice que se sorprendió un poquito, le llamó mucho la atención el saber que él era José Smith, el profeta de la iglesia, ¿sabes? El profeta mormón, como lo conocían luego las personas. Entonces les llamó bastante la atención. Pero bueno, el punto es que el viaje llegan hasta Washington y no quiero dar muchos detalles, no se me hace tan fructífero el compartirle detalles de eso. Solo puedo decir que el presidente les dice, no creo poderles ayudar. La verdad es que el ponerme de su lado, bueno, no lo dice, pero es bastante obvio. Creo que al año siguiente había elecciones y el ponerte a favorecer una minoría en contra de lo que una mayoría dice, lo que va a causar es que pierdas el voto de esa mayoría, ¿sabes? Y entonces cuando estás a punto de las elecciones, y ese es un problema con la democracia, ¿te acuerdas que hemos hablado yo he aprendido este año mucho de problemas de la democracia que no me había dado cuenta de cuán terribles pueden ser. Bushman, de hecho, en alguna parte cita a otra persona que habla de la democracia y esta persona me llama la atención porque él dice, la democracia no necesariamente es justa, simplemente es lo que la mayoría opine. Y dice, puede ser que puedes ir con un jurado, pero es simplemente la representación de lo que una mayoría opina. Un juez también será la representación de la que la mayoría opina, pero investido con autoridad sobre un solo hombre, pero al final de cuentas es lo que la mayoría está opinando. Y sabes, se va a muchos detalles muy interesantes esa cita que justamente me hace ver que el pueblo mande, no sé qué tan bueno sea y qué tan prudente es en todo caso, ¿no? En todos los casos, perdón. Y entonces justamente el presidente le dice a José Smith, es que yo no puedo ayudarlo, ¿sabes? Y Bushman aclara eso, también Santos creo que lo menciona, pues es que había intereses políticos de por medio en el sentido de que, híjole, es que si te ayudo,
no voy a ganar las próximas elecciones. Y ahí, ¿sabes? Es un conflicto de interés que la democracia crea, que al final, o sea, ¿sabes? Es una trampa creer, o sea, siempre querer complacer al pueblo. O sea, tú y yo lo sabemos como miembros de la iglesia, ¿no? O sea, tratar de complacer a la gente y vivir para complacer a la gente no es la mejor manera para vivir. No deberías basar tus normas, tu felicidad, tu manera de criar a tus hijos, etcétera, en base a lo que la mayoría piense que deberías hacer, ni siquiera con tu cuerpo, con nada, ¿sabes? No deberías ir por ahí haciendo lo que la gente piense en su mayoría. No es la mejor métrica para vivir tu vida. Pero justo ese es el problema aquí, que así es como se tomó, o por lo menos podemos ver que esas eran las complicaciones del presidente. Hay algunos senadores, principalmente de Illinois, que le ayudan bastante a los líderes de la iglesia, a nuestros líderes. Uno en especial, Young, se apellidaba, que de hecho incluso les presta dinero porque ellos también andaban algo corto de dineros en el viaje a Washington. Él les presta dinero incluso para que puedan estar mejor. Entonces ellos, los senadores de Illinois, tratan bastante bien a nuestros líderes y finalmente les ayudan a formular alguna petición hacia el Congreso. El Congreso dice no podemos intervenir, preparan algo para el Senado pues prácticamente repite lo mismo y es un cuento largo. Al final se vuelven a reunir con el presidente, creo que en febrero del 1840, pero al final no se da nada. Entonces José Smith dice, ya no perdamos el tiempo, nos regresamos. Y bueno, eso sería marzo de 1840, donde yo te dije que había estudiado, sin darme cuenta que debí de haber estudiado hasta marzo del año siguiente, así que no te puedo contar más historia porque no sé qué pasó todo el año siguiente. Pero bueno, si nosotros saltamos un año en un vacío existencial, que quién sabe qué pasó con los miembros de la iglesia en ese aspecto, tal vez la próxima semana podemos recuperar un poco, pero si nosotros hablamos un poquito de la revelación, que es ya lo que quiero llegar y tratar, y solo vamos a hablar principalmente de 2 versículos, que fueron los que llamaron mucho mi atención y que yo quería poner mucho énfasis porque he estado recibiendo muchas ideas o impresiones y meditando mucho al respecto. El primer versículo que quiero hablar son los versículos del 12 al 14. Esta revelación está, de hecho son varias, o sea, yo supongo que son varias, no encontré ninguna fuente que dijera que son varias, pero varias veces corta en amén. Y antes en otras revelaciones hemos visto que cuando cortaba en amén, pues sí eran diferentes revelaciones que después se pusieron juntas. Supongo que es el caso de esta, que eran diferentes revelaciones y que se juntaron todas, porque regularmente pues se dieron en el mismo día, ¿no? Supongo. Bien, pero bueno, entonces, ¿de qué quiero hablar? Quiero empezar hablando de los versículos 12 y 14. Y los versículos 12 y 14 es el Señor hablándole a José Smith y dice, y además de cierto te digo, ayúdete mi siervo Robert B. Thompson a escribir dicha proclamación. Están por escribir una proclamación, entonces este hombre le va a ayudar a José Smith porque estoy bien complacido con él y con que permanezca contigo. Por tanto, escuche él tu consejo, es decir, el consejo de José Smith, y lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones. Sea fiel y verídico desde ahora en adelante en todas las cosas y será grande ante mis ojos. Pero recuerde que de sus manos le requeriré que me rinda cuentas de su mayordomía. ¿Por qué me llamó la atención este versículo? Voy a indagar bastante en ello porque quiero explicarte toda la situación. Fíjate que hace unos días estuve platicando con un amigo que me estaba contando que decidió pintarse el cabello de algún color. Y este amigo, que es de México, no de la ciudad, pero es de México, de otro estado, me estaba contando que pues se pinta el cabello de gris, creo, y me estaba contando que su presidente, no su presidente, pero uno de la presidencia estaca, tomó la decisión de que debido a eso, pues él no tenía una recomendación para el templo. Pero no solo paraba ahí el asunto, porque resulta que su obispo también le dijo que debido a su cabello, no iba a poder estar participando de la Santa Cena hasta que cambiara el color de su cabello. Y a mí me causó bastante meditación esta situación. Me llamó bastante la atención porque en los últimos 2 años, creo, he estado meditando bastante en el asunto de cruzar la línea en cuanto a la autoridad que nosotros tenemos, incluso en el liderazgo de la iglesia, cuando se nos da la confianza de servir como líderes, en donde tal vez podemos cruzar la línea
ejerciendo tal vez injusto dominio. Y me estaba planteando qué tanto podría ser esto, ¿sabes? Lo del cabello y todo eso. Y bueno, te spoileo todo, pues la verdad, mi conclusión, yo decía, esto es un injusto dominio sobre que no creo que a una persona se le pueda quitar el derecho de tomar la Santa Cena por el color de su cabello, su peinado, etcétera. Pero bueno, en fin. Te quiero hablar de una experiencia que me enseñó o que me ha ayudado mucho a reflexionar al respecto. Cuando yo era misionero, había una persona que no, que estaba más o menos activa, ya sabes, a veces vamos, a veces no, y era una persona, una familia que estaba más o menos en esa situación, donde iban un domingo, a veces 2 no, a veces luego 2 sí, luego 3 no, y así era como no era muy constante la familia al asistir a la iglesia. Y entonces nosotros como misioneros íbamos a visitarlos. Y en una ocasión, ya lleva bastante tiempo el hermano sin estar activo, y en una ocasión, no me acuerdo por qué, en la lección que estábamos compartiendo con ellos salió el tema del diezmo. Y entonces estábamos hablando del diezmo y el hermano dijo que él llevaba ya, no me acuerdo cuántos meses o años sin pagar diezmo, ¿no? Y yo, pues como misionero, le invité a arrepentirse, a vivir el mandamiento. Y no recuerdo exactamente con qué palabras, pero voy a tratar de recrear lo que está en mi mente y más o menos decirte, pero no creo que sea exacto. Pero más o menos le dije algo como que debería buscar la manera de arrepentirse, y arrepentirse constaba también de restituir. Y en este aspecto, pues él no le había estado pagando el dinero al Señor que era suyo. Entonces, como dice la Escritura, le estaba robando. Así que él debería buscar la manera de restituir y en ese aspecto pagar ese dinero que no le había pagado al Señor en estos 5 años que no había pagado diezmo. Entonces él dijo, ok, está bien. Entonces acabó la lección, etcétera. Pasaron la semana, seguimos visitando. No asistía a la iglesia el hermano ya. Y bueno, digo, tampoco era... Antes asistía, ¿verdad? Ya llevábamos un rato sin asistir, pero esta vez se seguía ausentando. No lográbamos... por así decirlo, no ver ese resultado de que él viniera a la iglesia. Y entonces recuerdo que teníamos nuestras juntas misionales los lunes con el líder misional y éramos nosotros 2 y eran otros 2 misioneros en el barrio. Y entonces teníamos la junta, las 2 parejas de misioneros y el líder misional. Y entonces vamos a ponerle a este hermano que nosotros visitábamos, Roberto, ¿vale? Y entonces el líder misional nos estaba platicando que estuvo haciendo algo de trabajo durante la semana y nos dijo, fíjense que visitamos a Roberto y a su familia, el obispo y yo. Creo que fue con el obispo, creo. Y entonces dice, y estuvimos platicando con el hermano Roberto y le preguntamos por qué no iba a la iglesia, qué lo detenía de estar con nosotros, de venir los domingos, de participar de la Santa Cena. Y el hermano Roberto les dijo, no, mejor les voy a decir lo que el líder misional dijo. ¿Y qué creen, élderes? Nos dijo el líder misional. Le preguntamos al hermano Roberto por qué no iba a la iglesia y nos dijo que él estaba penado porque un líder le había enseñado que debía de pagar todo el diezmo que no había pagado en 5 años y la verdad él no tenía la capacidad financiera para hacerlo, así que prefería tomarse un tiempo de la iglesia y no ir porque no tenía el dinero para pagar. Y yo en esa junta estaba que quería que me tragara la tierra. Ya te imaginarás yo cómo me sentí, no sé si has visto, bueno, no importa, el chiste es que él lo dijo eso y yo estaba como de... ¿Quién habrá sido el líder imprudente que le dijo tal barbaridad? Porque lo que dijo el líder misional que él y el obispo le dijeron fue, hermano, no se preocupe por eso. El Señor no necesita que le pague todo el diezmo que no le ha pagado durante años que no ha estado activo. El Señor solo necesita que venga y empiece a hacer las cosas bien a partir de hoy. Y el hermano Roberto dijo, ¿es en serio? Y ellos dijeron, sí. Y me parece que al domingo siguiente el hermano Roberto fue. No recuerdo si fue al domingo siguiente o 2, pero empezó a ir. Y entonces, ¿sabes? Esa experiencia me enseñó bastante. Porque dije, wow, qué tan delicado es el asunto. Yo, como misionero, en lugar de estar acercando a una persona, la estaba alejando por algo que yo le enseñé. Que en ese momento me pareció lo más adecuado, porque dije, claro, en Malaquías dice que el Señor me habéis robado, y si se supone que el arrepentimiento requiere restitución, pues a mí se me hizo lo más lógico que pues tienes que restituir el dinero que le has robado a alguien. Y para mí tenía mucho sentido. Pero sin darme cuenta estaba alejando a alguien de la iglesia más que acercarlo a ella. Y sabes, y se puede relacionar con lo que les estaba contando de mi amigo, ¿sabes?
no sé si quitarle la recomendación del templo a alguien por pintarse el cabello o decirle que no puede tomar la Santa Cena porque se pintó el cabello. Y ahora mi amigo, hablé con él en estos días, él no está tomando la Santa Cena. Va a la iglesia, pero no puede tomar la Santa Cena porque tiene el cabello pintado. Y me puse a pensar en esta otra experiencia, porque esta me ha ayudado mucho, mi experiencia, a pensar cuántas veces como líderes, pensando que hacemos lo correcto, tal vez estamos más bien alejando a la persona más que acercándola a Cristo. Yo aprendí una lección ese día, hay que tener cuidado con lo que dices cuando eres un líder. Y no que cuidado de que, sabes, cuidadito con lo que andas diciendo, no, sino cuidado porque, sabes, no sabes en qué momento tal vez algo que crees que estás haciendo para ayudar a alguien o ayudándole a arrepentirse, como yo lo creí como misionero en ese momento, tal vez lo estaba haciendo más bien alejarse. ¿Tiene sentido? Y sabes, ese día en la junta, qué bueno que yo no sé si el líder misional habrá sabido que yo le dije eso, pero qué bueno que no dijo que yo se lo dije, por lo menos en la junta, porque los otros misioneros, pues no se rieron, pero sí se mostraron como de, ¿quién le dijo eso? Y lo alejó de la iglesia. Y yo como, fui yo. Pero bueno, el punto es que es muy interesante para mí el darme cuenta que a la hora de, por ejemplo, la apostasía o el alejarnos de la verdad, podemos alejarnos de la verdad hacia aflojar el estándar. Por ejemplo, como, ¿sabes qué? El día de reposo no es tan importante. Como nos ponemos más flojitos, ¿sabes? O ¿sabes qué? El diezmo no es tan importante y nos ponemos más flojitos. Pero creo que hay otra parte de nosotros que puede apostatar no hacia el ir flojito, sino hacia ir subiendo la norma de nivel. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? No solo de bajar las normas o rebajar los mandamientos, sino excederlos y subirlos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Si tú te pones a pensar en los fariseos no precisamente su apostasía venía de dejar de obedecer. Su apostasía venía por exagerar el principio de la obediencia. Poner mandamientos extra donde Dios no había puesto mandamientos. Su apostasía no vino por flojear, sino por excederse en su celo de obediencia. Y esto es muy interesante porque ya hemos hablado de tal vez algunos peligros que puede traer la obediencia, pero hemos hablado justamente de cuando los líderes tenemos que pasar por este filtro de, ¿sabes qué? Lo dijo un líder, pero quiero orar y quiero buscar mi revelación, que Dios me testifique que es verdad. ¿Sabes? Hemos hablado de eso, pero no hemos hablado de nuestras propias percepciones. Cuando tal vez digo, ¿sabes qué? El día de reposo no es tan importante. Pero también me puedo ir al otro extremo, ¿sabes? Por ejemplo, yo te puedo contar de una vez que era día de reposo, yo estaba ayunando y un familiar tuvo un cumpleaños aquí, y un cumpleaños, te digo, de que vinieron 3, 4 personas, partieron un pastel y estaban platicando, y yo estaba ayunando, y yo dije, no quiero convivir ahorita con las personas, y me dijeron, no tienes que comer, respeta tu ayuno, pero nos gustaría que convivieras. Y yo dije, no, estoy ayunando, es domingo, es hora de leer Liaonas, y me quedé como 2 horas encerrado en el cuarto leyendo Liaonas. Y digo, no juzgo que estuvo mal, pero pienso que tal vez mi sentimiento era porque sentía yo que no era de día de reposo, tal vez hacer eso, ¿sabes? Y ahora me doy cuenta que tal vez estaba justamente haciendo eso, estaba exagerando el principio. No creo que en el día de reposo no puedas recibir invitados en tu casa o que puedas partir un pastel y platicar con la gente. No creo que ese sea el día de reposo, que eso no puedas hacer, no creo eso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, a veces la apostasía se da para abajo, en el sentido de que vas desvalorizando los mandamientos o las ordenanzas, pero por otro lado las puedes ir exagerando, los mandamientos o las ordenanzas. Y entonces a mí me parece interesante porque siento que yo como misionero en ese momento justamente estaba exagerando lo que Dios requería. Y eso es justamente la expiación, ¿sabes? La expiación hace que tú y yo no tengamos que restituir todo, porque hay cosas que no se pueden restituir, ¿sabes? Hay cosas que simplemente no se pueden restituir. Y ahí es donde la expiación es genial porque paga aquello que no podemos pagar nosotros y que nunca podremos restituir. Y entonces en ese aspecto yo no comprendí esa parte. Y yo pensaba que no, la restitución requiere que tú restituyas todo. Y ya después aprendí más de la expiación y es como, no, justamente es la parte hermosa de la expiación, que aquello que tú no puedes reparar, la expiación está ahí para repararlo. ¿Qué pasa si tú eras doctor y tuviste un error y se murió una persona por un error tuyo? Eso sería una carga muy dura de cargar. Pero la expiación justamente es eso, que la persona va a resucitar. Aquello que tú no puedes hacer que esa persona vuelva a vivir, pero la expiación sí puede. La expiación va a restituir todo aquello que tú no puedas restituir. Eso es lo padre de la expiación. Cuando tú te arrepientes y pones todo en sus manos, Él hace el resto. Cuando tú ya no puedes restituir ciertas cosas,
pones todo en la mano del Señor y Él hace el resto. Entonces, creo que esto es muy interesante porque nos ponemos a cuestionar tal vez, o por lo menos para mí, y aquí quiero relacionarlo porque creo que no lo estoy relacionando también con los versículos en los que empezamos. Fíjate que siento que aquí hay una dualidad en Doctrina y Convenios 13 y 14. Siento que el 13 apunta hacia un lado y el 14 no necesariamente a un lado opuesto, pero sí a un lado complementario que creo que deberíamos equilibrar esos dos lados. El versículo 13 dice... si él escucha la voz de José Smith, yo lo bendeciré, o la voz del profeta, pongamos ahí para no poner el nombre. Si él escucha la voz del profeta, lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones. Sea fiel y verídico desde ahora en adelante en todas las cosas y será grande ante mis ojos. Entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Te puedo dar un buen de bendiciones si escuchas, si sigues las palabras de Dios a través de su profeta, pero también si eres verídico y fiel en todas las cosas, vas a ser grande ante mis ojos. Y eso está muy padre. Dices, ok, suena muy bien, o sea, yo quiero eso. Pero el Señor acaba con una, no quiero decir advertencia, pero sí con algo en lo que creo que debemos poner atención, porque el Señor dice, pero recuerde en el versículo 14, pero recuerde que de sus manos le requeriré que rinda cuentas de su mayordomía. Entonces ahí estaban dos cosas interesantes. Tú puedes ser un gran líder, ¿sabes? Alguien grande a mis ojos. Puedes ser muy bendecido en multiplicidad de bendiciones, pero acuérdate que las cosas que pongo en tus manos voy a requerir cuentas. Entonces lo pongo en la balanza de liderazgo, estas cosas las pongo en el contexto de liderazgo y digo, a ver, definitivamente un obispo o alguien que es llamado, supongamos un presidente de quórum, una presidenta de organización auxiliar, es llamado por Dios, tiene un manto, a veces recibe llaves, es inspirado y tiene el derecho a recibir revelación para guiar al grupo. Un obispo al barrio, un presidente al quórum, una presidenta a la organización. Pero también viene esta parte, o sea, puede ser alguien grande a los ojos de Dios, pero viene esta parte para mí que recuerda que requeriré que me rinda cuentas de su mayordomía. Y entonces hay esta parte, este equilibrio, donde tenemos que saber que tenemos esta parte de inspiración, tenemos esta parte de que podemos trabajar como líderes y ser grandes a los ojos de Dios, pero también hay cosas que el Señor nos va a pedir cuentas. Y en ese aspecto creo que debemos tener cuidado, porque cuando nosotros recibimos autoridad, lo dice Doctrina y Convenios, las secciones que leímos apenas, ¿cierto? Lamentablemente hemos aprendido por triste experiencia que regularmente cuando a una persona se le da un poquillo de autoridad, empieza a ejercer injusto dominio. ¿Y cómo podríamos cuidarnos de eso? ¿Cómo podríamos cuidarnos de ejercer injusto dominio siendo líderes del Señor? Podría ser que el decir, paga todos los diezmos de hace 5 años, o decir, no tomas la Santa Cena porque te pintaste el cabello, podría ser que eso caiga en la parte de injusto dominio por la autoridad que poseo. Quiero hablar un poquito de algo que me llamó la atención cuando la conferencia general, no sé si ustedes llegaron a ver por ahí por Facebook, Más Fe y algunas otras páginas de contenido para miembros de la iglesia, publicaron una foto de una chica que cantó en el coro. Y comparto esta noticia porque creo que va muy ligada al tema. Esta chica, lo que pasaba, para quien no sepa, esta chica que cantó en el coro en una de las sesiones, en un coro jazz, no en el coro del tabernáculo, en un coro jazz, ella tenía esta parte del cabello pues rapado, o sea, sí, pelón, y lo demás largo. No sé cómo se llama ese corte de cabello, pero bueno, así es como el corte, ¿no? Y fue muy interesante ver las diferentes respuestas y conversaciones que se dieron en línea. Algunas personas comentaban, es que eso tal vez tuvo una operación y se tuvo que cortar el cabello. Otros decían, no, yo creo que su corte es así. Y eso muestra cómo no importa nuestro corte de cabello, podemos participar dentro de la iglesia plenamente sin importar nuestro corte de cabello, ¿no? Cada quien tenía como su opinión, que está perfecto. Resulta que hay una persona que escribe diciendo, ¿por qué comentan sobre su cabello? Como si, o sea, ¿qué tiene que ver su cabello? Yo he tenido ese corte desde hace 2 años y nunca me ha impedido el trabajar como presidenta de Mujeres Jóvenes, creo que decía este comentario, y mis líderes nunca me han dicho nada al respecto. Tengo exactamente ese mismo corte de cabello, rapado de este lado y largo de este lado, y soy presidenta de Mujeres Jóvenes. Y yo le respondí y le dije, mira, estoy súper feliz que esa haya sido tu experiencia y que no hayas tenido nunca ningún inconveniente con eso. Sin embargo, de primera mano yo puedo contarte varias experiencias en las que a jóvenes o jovencitas, se les ha negado la entrada a una actividad de la iglesia por el corte de cabello o por el largo de su cabello.
Y le digo, y respeto, que bueno que haya sido tu experiencia, que tu cabello nunca haya sido ningún inconveniente y que hayas podido servir y disfrutar mucho de la iglesia con ello. Pero le dije, no es el caso de todos. Y yo le decía, creo que más fe lo comparte justamente para que justamente se den estas conversaciones. Está bien que un joven y yo lo tengo en cuestión de perdón, en FSY o SEMEJ o PFJ o como lo llamen, ¿saben? A mí me tocó cortarme el cabello súper bien más cortito. Yo me lo había cortado para el FJ. A mí me gustaba tenerlo un poquito más largo, que casi como lo tengo ahorita, un poquito más largo. Y no nos hicieron cortarnos más el cabello. Hubo personas que no los dejaron entrar porque no quisieron cortarse el cabello. Y yo recuerdo ver la tristeza de uno de esos jóvenes. Triste porque quería quedarse en la actividad, pero no quería cortar su cabello. Lo tenía un poquito más largo, güero. Se veía bastante padre su cabello. Y recuerdo su cara de tristeza porque él quería quedarse en la actividad. Él quería estar en esa actividad. Y no, le dijeron, no, si no te cortas el cabello no puedes estar. Y yo pensé, y desde ese tiempo, no lo reflexioné tanto cuando tenía 17 años, pero tal vez un poquito más ahora sí. ¿Realmente vale el costo? O sea, ¿vale la pena decir, sabes que no entras a esta actividad que probablemente cambie tu testimonio y tu vida para siempre porque traes el cabello así? No lo sé. Creo que cada quien está bien que tenga su opinión, pero sí me llama la atención si por lo menos como líder yo tengo la autoridad para tomar esa decisión. Una vez una persona me... Bueno, no quiero entrar a esta historia ya. Demasiada historia por hoy. Fíjate que esto es interesante porque justamente nos lleva a la pregunta, ¿qué tenemos autoridad para decir o no? Porque podríamos decir, claro, que no pueda entrar por esta u otras razones. No debemos de tener ciertas normas, por ejemplo, para ir al templo, para participar de la Santa Cena, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que aquí me gustaría apuntar es, bueno, ¿cuáles son realmente esas normas? Porque si no hay una norma real en la iglesia o que el Señor haya revelado, la pregunta es de dónde está saliendo. Tiene sentido si el Señor no ha revelado la norma, si el Señor no está en las escrituras o en los manuales, si no lo tenemos como iglesia oficialmente, ¿de dónde sale la norma? Y aquí te quiero contar una experiencia reciente porque hace unas semanas una amiga había compartido algo sobre la sala de prensa de la iglesia en México en cuestiones del aborto. Y entonces me pareció bastante interesante el artículo, me lo leí. Pero fíjate que cuando hablé con ella le estaba diciendo que me parecía muy interesante lo que decía el artículo porque había una parte al final, le dije, ella me llamó mucho la atención que la iglesia dice que no tiene una postura en cuanto a las manifestaciones que hay en cuanto al aborto. Y ella dijo, ¿cómo? Y le dije, sí, el artículo que tú compartiste y te lo voy a leer literal lo que dice en la página de la iglesia en México al final del artículo sobre el aborto. Dice, la iglesia no se ha mostrado a favor ni en contra de las propuestas legislativas ni de las manifestaciones públicas en cuanto al aborto. Entonces la iglesia no está ni a favor ni en contra de propuestas legislativas ni manifestaciones públicas en cuestión del aborto. Y entonces yo le decía, ella me decía, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Y le digo, claro, que no, la iglesia no te va a decir que está bien o mal marchar en alguna de las manifestaciones públicas. Y ella decía, bueno, pero espérate, porque marchar en la cuestión pro elección, eso está mal, ¿no? Y le digo, bueno, tú y yo, eso es lo interesante de aprender justamente las políticas de la iglesia, porque tú y yo podemos decir que está mal y será muy nuestra opinión y es muy válida, pero yo como líder no puedo llamar a un joven a entrevista o yo como líder no puedo reprender a un joven por haber ido a una marcha, sea pro vida o pro elección. Bueno, no creo que pro vida nunca tengamos nada de eso, pero tal vez por elección si hay algunos líderes que pensemos, oye, no está bien que vayas a esa marcha. Y yo le decía a ella, lo que implica esta declaración aquí en la sala de prensa de la iglesia en México es que si bien tú puedes tener tu opinión al respecto de si eso está bien o está mal, tú como líder no puedes decirle que se arrepienta de eso, porque la iglesia no tiene una postura al respecto. Ojo aquí, no estoy diciendo que no tenga una postura en cuanto al aborto, lo que no tiene es una postura en cuanto a las marchas en cuanto a ese tema. ¿Tiene sentido? Es la diferencia, porque ese artículo de la iglesia especifica muy bien que los asuntos o los problemas surgen cuando tú te hiciste el aborto, cuando tú pagaste el aborto o cuando tú como doctor efectuaste el aborto. Esas son las tres cosas que ese artículo dice, que están sujetas a disciplina de la iglesia. Que tú te lo hagas, que pagues para que alguien lo reciba o que tú lo efectúes. Esas son las tres cosas donde tienes problemas o cuestiones de disciplina de la iglesia. Pero ir a una marcha, la iglesia dice, no se ha mostrado ni a favor ni en contra la iglesia de ninguna marcha. Entonces eso es muy interesante porque justamente viene el asunto, ¿sabes? ¿A qué tengo autoridad de decir? Porque si yo estoy recibiendo autoridad de la iglesia, yo no puedo reprender a alguien
por una postura que la iglesia no tiene. O sea, ¿cómo es eso? O sea, recibo poder de una institución o de una iglesia, en este caso, y esa autoridad como obispo, como líder, la ocupo para reprender a alguien en algo que la iglesia no dice que podemos reprender gente, que no tenemos una postura al respecto, que es opinión de cada quien y está bien. ¿Tiene sentido? Entonces es muy interesante porque aquí viene el punto de que hay que tener cuidado porque el injusto dominio también podría tener la cara de enseñar cosas que yo creo que están bien, pero que tal vez están subiéndose de lo que el Señor ha dicho o que la postura oficial de la iglesia es, ¿sabes? Y en ese aspecto, claro, hay que tener cuidado porque si nosotros estamos enseñando que un joven no debe hacer tal o cual cosa, pero la iglesia realmente no dice nada al respecto, entonces tal vez estamos enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. ¿Tiene sentido? Y eso es cruzar una línea. El Elder Cook, te recomiendo mucho, lee los discursos del Elder Cook en cuanto a traspasar lo señalado. Él habla justo de eso, del peligro que hay cuando tú empiezas a exagerar un poco el evangelio. Eso fue lo que les pasó a los fariseos. Su problema no fue querer dejar de obedecer, fue querer obedecer cosas que Dios no había pedido que hicieran. Y querer forzar a otros a obedecer cosas que ellos creían que tenían que obedecer, pero Dios nunca les había dicho que obedecieran. Ese fue el problema de los fariseos. Empezar a ir escalando los mandamientos de Dios y agregar cosas que Dios no había mostrado que opinaba de eso o que decía que teníamos que hacer al respecto. A ellos se les ocurrió añadir cosas. Y entonces digo, ¿en dónde tal vez como líderes tal vez podamos caer en eso? Porque, ¿sabes? Y no quiero decir que todos estemos exagerando, ¿no? Siempre hay tendencias y contratendencias. Hay personas que tienden a exagerar algunas cosas. Hay gente que toma menos valor otras cosas. Y es parte del proceso, equilibrarnos mutuamente. Tal vez donde yo exagero, tú no. Y entonces tú me vas a ayudar a equilibrarme y etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces es un equilibrio que buscamos como iglesia constantemente y justo por eso estamos juntos en este proceso, ¿no? Pero espero que tenga sentido porque para mí eso es cuando yo leí esta escritura, a mí me dejó pensando mucho en eso. ¿Sabes? Por una parte está la parte de el líder que es llamado por Dios, inspirado y que testificamos que es así. Pero por otro lado, como líder, tenemos que darnos cuenta, oye, el Señor me va a pedir cuentas de lo que yo haga. Y puedo aflojarme en las normas que Dios me dio y me va a pedir que rinda cuentas de eso. Oye, no enseñaste la ley de castidad, te hiciste pato con eso. Oye, no le dijiste a la gente que el diezmo era un mandamiento. Oye, te hiciste pato con esto. Hacerse pato en México es como que nos hicimos, no sé, ¿sabes? Como que no te importó mucho. Entonces, no sé, si yo soy un líder y el Señor me ha dado ciertas cosas a enseñar y no las enseño, Él me va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Te relajaste? Pero también por el otro lado me puede decir, oye, te pasaste. ¿Por qué empezaste a requerirle a la gente cosas que yo no les requería? ¿Quién te dio la autoridad de dictar mandamientos o normas o políticas a mi iglesia? Es mi iglesia, supongo. Supongo porque supongo que así me diría a mí, ¿no? Es mi iglesia, Braulio, no la tuya. No puedes decidir qué dice la iglesia o qué no. Y fíjate que en ese aspecto creo que es muy interesante porque hay que tener mucho cuidado y celo con ese respecto. Has escuchado tú seguramente el mandamiento de no tomarás en vano el nombre de Dios, ¿no? No tomarás su nombre en vano. Y regularmente lo interpretamos como cuando decimos ay Dios. No está tan bien decir ay Dios o decir en expresiones de asombro su nombre, ¿no? Pero yo en este último año le he agarrado otra perspectiva a ese mandamiento. Y fíjate que hay veces que el hombre enseña como doctrinas de Dios mandamientos personales. Y entonces a las propias enseñanzas que el hombre crea les pone el nombre de Dios. Como si yo te escribiera una carta diciéndote algo que yo quiero que hagas, pero al final firmo diciendo Dios. Estoy usando el nombre de Dios sin la autoridad adecuada. Y sabes, este es un problema que la humanidad ha enfrentado desde hace muchos años, ¿sabes? Hemos hecho guerras, o sea, como humanidad, hemos hecho guerras. Las cruzadas eran en el nombre de Dios, ¿no? Después, cosas de la Inquisición, supongo, en el nombre de Dios, ¿no? Y yo creo que por ahí va el mandamiento. El mandamiento no solo es, no me uses en expresiones de asombro. El mandamiento va en, no hagas esas tonterías y digas que las hagas en mi nombre. No pongas mi nombre en esas cosas. Yo no te mandé a hacer eso. ¿Qué? ¿Ir a destruir otras religiones? Yo no te mandé eso. ¿Torturar gente porque no cree en mí? Yo no te mandé a hacer... ¿Sabes? Me imagino a Dios diciendo, ¿en qué momento no te quedó claro el no uses mi nombre en vano?
¿Tiene sentido esa otra aplicación? Entonces siento que hay que tener cuidado, porque claro, puede haber algunos extremos como los ejemplos que acabo de poner, pero puede haber algunos más chiquitos, como tal vez yo diciéndole al hermano, tiene que pagar sus 5 años que debe de diezmo. Y digo, el hermano, para aclarar, tal vez la situación tampoco es que abundaba en dinero, la verdad es que trabajaba en él, su familia y estaban tratando de salir adelante. Y sabes, ese fue un gran golpe para ellos. Y para mí fue muy fácil decirlo como líder, como misionero, ¿sabes? Pero sin querer estaba alejando a alguien en lugar de acercarlo. Y eso me impacta todavía hoy, porque podemos cometer ese error de, ¿sabes qué? O sea, yo tal vez lo mejor que debí de haber hecho es, no lo sé, hermano. No sé si tenga que pagar todo eso. ¿Por qué no le preguntamos a alguien que tal vez sí sepa en lugar de que yo le diga lo que creo que debe hacer? ¿Sabes? Entonces, viene esta parte de responsabilidad que es la que me hizo meditar esta escritura. Cuando yo la leí y dice, pero recuerde que en sus manos le requeriré que rinda cuentas de lo que yo le dé como mayordomía. Pensé en cuando uno es líder, no solo es lo traje a la iglesia, sino pensar en qué cosas tal vez llegué a hacer, o llegué a decir, o llegué a enseñar, o llegué a requerir, en las que usé el nombre de Dios en vano porque no era algo que Dios requería. Y de eso supongo que también tendré que rendir cuentas. ¿Sale? Tanto si me aflojé en los mandamientos como si los exageré. Creo que las dos son igual de peligrosas. Ahí están los judíos, ahí están Lamán y Lemuel. Diferente actitud, unos aflojando los mandamientos, otros exagerándolos. Mira, la verdad no sé si el destino es diferente en cuanto a lo que pasa, pero lo que sé es que no acaban en la verdad. ¿Tiene sentido? Entonces creo que es muy importante reflexionar qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que los profetas han enseñado, qué es lo que los manuales indican, qué es lo que debo de tener en mente, esta parte de tener cuidado o de ser cuidadoso. No me gusta la expresión tal vez tener cuidado, sino ser cuidadoso y tener este celo por querer hacer lo que Dios quiere que haga y decir lo que Dios quiere que diga y enseñar lo que Dios quiere que enseñe y pedirle a la gente que haga lo que Dios ya pidió que hagamos, no tal vez lo que pienso que deberíamos hacer simplemente. Y entonces recordar que esa parte de no uses mi nombre en vano tiene que ver también con no uses mi autoridad en vano. Te estoy dando la autoridad y llaves y manto sobre un barrio, sobre un grupo, sobre tu familia. No ocupes esa autoridad que yo te doy en vano tampoco. Y yo lo tengo muy presente con cuidado con lo que dices, porque tú tienes el nombre de mi iglesia escrito aquí, cuando era misionero, ¿sabes? Y entonces, cuidado de dónde pongas ese nombre. No lo vayas a usar en vano. Y me hace pensar en eso, en la responsabilidad que tenemos. Hay cosas inspiradas definitivamente, sí, y por eso buscamos la guía de Dios en un llamamiento, ¿cierto? Pero también hay esta parte de no te olvides de que sí, eres un hombre inspirado, te voy a bendecir mucho, pero también te voy a pedir cuentas de lo que estás haciendo con lo que te estoy dando. Espero tenga sentido mis reflexiones. Bien, solo algunas otras cositas para mencionar aquí. Yo solo quiero mencionar... No, espérate. Voy a acabar esta lección con un versículo impresionante. Porque fíjate que mientras estaba medio preparando el guión, me topé con este versículo, el 48. Fíjate qué interesante y cómo se relaciona estas dos instrucciones que estábamos viendo en el versículo 13 y 14. Fíjate cómo se relacionan tal vez con el versículo 84 que dice, y en cuanto a mi siervo Almon Babit, hay muchas cosas que no me complacen. Fíjate que no le complacía al Señor. He aquí, ambiciona imponer su propio criterio en lugar del consejo que yo he ordenado. Y vamos a parar ahí. Eso es todo lo que necesitamos de esta escritura para el punto que estamos haciendo. No te dice el Señor si era una opinión de, ¿sabes qué? No hay que cumplir los mandamientos. O, ¿sabes qué? Este mandamiento hay que cumplirlo mejor así. Lo único que dice el Señor no te está diciendo si es aflojando la norma o exagerando la norma o el mandamiento. Lo que el Señor te dice es simplemente que Él está imponiendo su criterio en lugar del consejo que yo he ordenado. Y repito, a veces nos es más sencillo pensar que eso es cuando estamos aflojando, pero también se puede cuando estamos apretando, cuando estamos exagerando de más el mandamiento. También cuando lo estamos tratando con livianidad, pero también cuando lo estás tratando con severidad o exageración. Y esa es muy interesante instrucción. Bueno, ya después de ese corte informativo, vamos a regresar a las cosas que quería mencionar. Fíjate que habla un poquito de una casa de hospedaje, una casa, aquí en mis escrituras, no sé si en las de ustedes ya venga corregido, pero en mis escrituras habla del mesón de Nabú.
La palabra original es más bien la casa de Nabú, y que hasta donde entiendo se acabó convirtiendo en la mansión de Nabú, que era un hotel. Acabó corriendo hasta cierto punto como una empresa. ¿Por qué? Porque tú podrás ver que se empiezan a vender acciones, y entonces la gente pues tenía sus acciones dentro del hotel o el mesón de Nabú, y pues eso iba a ser pues sí, un negocio que iba justamente a alimentar a la gente, o bueno, ayudar a los santos a crecer económicamente a medida que turistas empezaran a venir y conocer Nabú y se hospedaran ahí. Es muy interesante, no sé si quiero hablar un poquito de esto, solo quiero hacerte el punto, ahí tú reflexiona lo que quieras, pero a mí me llamó la atención muchísimo en el versículo 28 y 29, fíjate que habla de la plenitud del sacerdocio, déjame ver si lo puedo leer tal cual, habla de la plenitud del sacerdocio o que quiere restaurar la plenitud del sacerdocio, pero en el versículo 29 dice, ¿por qué es que no se había podido restaurar la plenitud del sacerdocio? Porque tú y yo vamos a decir, a ver, espérate, ya estaban todas las llaves, ¿no? Ya había venido Elías, ya había el evangelio de Abraham, Moisés, ya restaurado sacerdocio Aarón, Melquisedec, ya estaba todo, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba de plenitud del sacerdocio? Y él estaba hablando de edificar una casa, porque aquí en esta sección, habla de dos casas, una es el hotel, y la otra casa es el templo. Entonces, fíjense, está hablando de dos casas diferentes, ¿vale? Y entonces en esta casa que está hablando del templo, dice que se va a edificar para, para que, como aquí dice, restaurar otra vez la plenitud del sacerdocio. Y dices, espérate, ¿cómo que restaurar la plenitud del sacerdocio? Si ya estaba restaurado el sacerdocio, ¿no? En el versículo 29 explica el por qué. Porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la que mis santos puedan ser bautizados por los que han muerto. Entonces, fíjate, también esto era parte de la plenitud del sacerdocio. No solo la salvación de los vivos, sino también la salvación de los muertos. El sacerdocio abarca las dos partes de los mundos, si podemos decir así, ¿sabes? A los vivos y a los muertos. Se extiende en vida y en muerte el sacerdocio. Eso es muy interesante. La plenitud del sacerdocio incluye la extensión hacia los vivos y hacia los muertos. Y vamos a terminar con el último versículo, que yo les dije que solo íbamos a analizar 2 versículos, así que el anterior ya fue. Y este es uno que me gusta mucho. Lo voy a leer y te voy a explicar por qué me gustó tanto. Versículo 49. De cierto os digo que cuando doy un mandamiento a cualquiera de los hijos de los hombres de hacer una obra en mi nombre, y estos con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen procuran hacer dicha obra sin que cese su diligencia, y sus enemigos vienen sobre ellos y les impiden la ejecución de ella, he aquí, me conviene, dice el Señor, bueno, esto está diciendo el Señor, no exigirla más de esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Fíjate qué brutal principio está enseñando aquí. Dice Dios, cuando yo doy un mandamiento y mis hijos se esfuerzan por cumplirlo y hacen todo y luchan y tienen diligencia y se están esforzando al máximo, pero vienen después sus enemigos sobre ellos y les impiden la ejecución de ella, es decir, de la tarea, dice Dios, he aquí me conviene no exigirla más. Qué interesante asunto, porque a veces, y justamente yo me estaba preguntando esto conforme estaba estudiando la historia de este año que les acabo de contar, cuando justamente Brigham y José Smith dicen, hey, vamos a infiltrarnos en Missouri, a pesar de que puede costarnos las vidas, porque el Señor nos pidió estar ahí tal día para la roca angular del templo, la primera roca del templo, y hacer una ceremonia, nosotros apóstoles, y prepararnos para ir a Inglaterra. Y yo diría, te acaban de sacar de ese lugar, es probable que se mueran todos y van, ¿para qué vas? ¿Sabes? Y entonces para mí era, ¿sabes? Estaba sopesando realmente hasta qué punto podemos decir que vamos a seguir con todo esto y ¿sabes qué? No nos vamos a detener. Y esta escritura viene en parte a responder de lo que yo me estaba cuestionando y que creo que es muy bueno para todos nosotros. Hay veces en las que es importante entender que cuando el Señor nos ha dado un mandamiento y nosotros hemos trabajado por ello, hemos puesto todas nuestras fuerzas, hemos procurado hacer la obra con toda diligencia, pero después los enemigos vienen y nos impiden hacerla, el Señor dice, no me conviene exigírselo más. Ya no me conviene exigírselo. Qué interesante es esta cuestión. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque sentimos que no podemos dar lo que se nos pidió? Pero el Señor dice, cuando vienen los enemigos y se los impiden, no me conviene seguir exigiéndoles. ¡Qué hermoso principio!
Porque ahora la pregunta es, bueno, entonces cuando vienen personas y me evitan de ir a la iglesia o cuando vienen personas y me expulsan de Missouri, aquí yo diría, ¿qué es lo que aprendimos hace 2 secciones de Doctrina y Convenios? ¿No decía el Señor, y si el viento huracanado se vuelve tu enemigo? El Señor tal vez al hablar de enemigos no está hablando solo de personas. Tal vez está hablando también de situaciones. Y eso para mí se vuelve muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque justo esta semana cuando yo me di cuenta de que no había leído el año que debí de haber leído, me frustré mucho. Porque voy retrasado, porque no he podido recuperarme, porque estoy tratando de ponerme al corriente con mi vida, con mi familia, con las cosas que estoy estudiando, con entregar los videos a tiempo, con otras cosas que también se atrasaron. Y yo estaba muy frustrado. Frustrado porque no podía entregar lo que quería a tiempo. Porque en cierto sentido, mi enemigo, el tiempo y mi enfermedad que me había dado, me estaba imposibilitando hacer lo que yo quería, que era entregar este video hace 7 días, yo qué sé. Y yo estaba frustrado porque digo, no inventes, ya llevo 5 días de retraso y resulta que ni siquiera acabé de estudiar lo que debí de haber estudiado. Y por una parte, la frustración porque me gustaría poderles entregar información más completa en esta ocasión. Pero, ¿sabes? Segunda frustración porque yo tengo una meta de acabar Santos y... Ay, perdón, aquí por mi libro ya todo está estartalado. Yo tengo mi meta de acabar Santos y Bushman este año. Y cuando veo que se está acabando el año y a mí todavía me faltan varias páginas o bastantes páginas, digo, no sé si voy a acabar. Y entonces me siento un poco frustrado porque es una meta digna, me encanta esa meta y quiero cumplirla. Y yo quería entregar un video más completo hoy, ¿sabes? Con más contexto y más análisis y todo. Pero entonces me llamó muchísimo, o sea, esto vino como un bálsamo, ¿sabes? Y yo creo que puede ser un bálsamo también para ti. Esta escritura, yo la amo, no sé, tal vez se vuelva mi versículo favorito durante el resto del año y creo que lo voy a citar durante el resto de mi vida. Nunca había escuchado al Señor decir algo tan increíble. En el sentido de te pedí algo, te esforzaste, diste todo de ti. Y después no pudiste cumplirlo por tus enemigos, llámese personas, llámese tiempo, llámese enfermedad, llámese lo que sea. El Señor dice, no me conviene seguirte exigiendo eso. Y ahora, ojo, no estoy diciendo que este es un permiso para que rompas los mandamientos. No, hay ciertas cosas que simplemente no pudimos cumplir. Por ejemplo, yo podría decir en la misión, ¿sabes? Me esforcé para ayudar a alguien a convertirse. Me esforcé, tal vez, ¿sabes qué? Tal vez yo tengo un problema con mis piernas y estoy tratando de cumplir la misión, pero de verdad me duele mucho y no puedo seguir caminando. Tal vez ese tu enemigo de salud, ¿sabes? De enfermedad, no te va a dejar acabar esa obra. Pero ¿sabes qué bonito es eso? ¿Sabes cuántas veces nos hemos sentido tal vez culpables porque no pudimos cumplir como nos hubiera gustado con un llamamiento? Y el Señor te responde, ¿diste tu esfuerzo? ¿Pusiste diligencia? ¿Diste todo de ti? Tal vez por los enemigos no lograste acabarlo. No me conviene seguirte exigiendo eso. Y sabes, no solo es eso, porque en este momento yo me siento un poco así, porque a mí me encantaría haberte dejado un video con más información o más datos o un análisis más padre de cosas que pasaban en la vida de José Smith y por qué la revelación. Ah, fíjate qué interesante que me acabo de acordar de este tema. Piensa en qué interesante fue el escuchar para José Smith que su papá se sienta a la diestra de Abraham. Esto está en el versículo 19. Y fíjate, me acordé de esto ahorita que estoy diciendo que no tengo muchos de estos datos, pero de este dato sí me acordé que tengo. En el versículo 19, fíjate que le dice a José Smith que José Smith padre se sienta a la diestra de Abraham y bendito y santo es él porque es mío. ¿Te imaginas escuchar eso de uno de tus familiares que falleció recientemente? Escucha estas palabras. Se sienta a la diestra de Abraham y bendito y santo es porque es mío. ¡Qué belleza debió de haber sido para José Smith y para la familia Smith haber recibido ese versículo particular! Mi papá está con Dios. Mi esposo está con Dios. Mi hermano está con Dios. ¡Qué belleza de versículo! Vamos a agradecer porque me acordé a la mitad de esto, de esta belleza de versículo. Retomando mi tema del versículo 49. Para mí me llega muy especial el versículo 49 acerca del esfuerzo y que no lo requiere más el Señor cuando ya tus enemigos te detuvieron. Porque yo decía, es que yo quiero darles un mejor video con estos datos bonitos que me encanta que nos hacen sentir a José Smith tan cerca y sentirnos con ellos y sentir también esa lección en nuestros corazones.
Y digo, yo quiero darles una mejor lección, un mejor video. Pero fíjate esto, cuando tus enemigos te han detenido, el Señor no solo dice, ya no lo requiero más. Fíjate lo que dice al final del versículo. No me conviene exigirla más a estos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Es bellísimo, porque ahora yo puedo sentir ¿sabes qué? Yo quería dar un mejor video, no pude. El tiempo y la enfermedad me evitaron hacerlo. Puse todo de mí. Hubo veces que me desvelé hasta las 3 de la mañana, pero no puedo más. Y entonces el Señor dice, Braulio, ya no te lo exijo más. Ya acepto la ofrenda que me estás dando. Y es bellísimo escuchar eso. Es bellísimo. Tú tendrás tus propias dificultades a la hora de tratar de llevar a cabo la obra que Dios te ha dado, al tratar de bendecir a tu familia, al tratar de velar por un quórum, lo que sea que esté en tu vida, que sea difícil ahorita y que puedas ver circunstancias, tiempo, enfermedad, personas literales que podrían ser como tus enemigos y decir, es que no lo estoy logrando. Y el Señor te dice, no te preocupes, ¿sabes? No necesito que lo tengas perfecto ahorita. Dame la ofrenda que ahorita tienes y yo la acepto. ¿Te has estado esforzando? ¿Has sido diligente? ¿Estás dando de ti? Está bien. Esa ofrenda la acepto. Es bellísimo saber que el Señor nos va a aceptar en ese sentido, dando todo nuestro corazón. Así como la expiación nos puede ayudar y venir, veíamos hace rato, hay cosas que no podemos pagar, la expiación está ahí para que nosotros demos todo y la expiación va a ser el resto. El Señor no solo va a ser el resto, sino va a aceptar tu parte. Fíjate esa dualidad que es bellísima. El Señor va a hacer el resto, pero no solo va a decir, ya no lo hagas, yo lo hago. No. El Señor va a decir, este esfuerzo tuyo lo valoro y lo acepto como ofrenda y no te preocupes, yo me hago cargo del resto. Espero que esta semana disfruten muchísimo de aprender de estas secciones de Doctrina y Convenios. Voy a esforzarme por hacer lo mejor que pueda para los siguientes videos y espero que hayas disfrutado mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.